Hola Noeli, ¿cómo estás? Vamos a tener el invitado en muy pocos minutos. Eh, Como ya saben, hoy el tema principal es la última publicación de Un gusto también por acá. La última publicación de Guillermo Salazar, un consultor de empresas familiares, por cierto, oriundo de aquí de Maracaibo y que actualmente vive en el exterior, si mal no recuerdo en Texas, en Houston. Entonces vamos a esperar que él se conecte para poder empezar la conversación. Ajá, aquí está. Guillermo, Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? bienvenido al programa. Gracias. Quiero checar Espérate. que me puedes ver correctamente y me puedes escuchar bien. Te puedo ver y te puedo escuchar correctamente. Genial, eso es importantísimo en tiempos de conectividad total. Guillermo, primero lo primero, te quiero dar las gracias por haber accedido a estar presente en este espacio. Desde Family estamos todas las semanas, como sabes, trayendo invitados de todo el ecosistema de la empresa familiar para, bueno, para mostrar no solamente su mensaje, sino creo que sus acciones, que es más importante aún que los mensajes, ¿no? Y el mensaje tuyo es muy importante porque, número uno, deviene, es una teoría, porque este libro que acabas de sacar, Triunfa en tu empresa familiar, es producto, entiendo, de tus años de consultoría en el ámbito. Así es. Así es. Genial. Entonces, que por cierto, hay un dato que yo desconocía. Yo no sabía que eras maracucho. Estoy lleno de sorpresas. Pero maracucho de verdad o como Rafael Rey, el rector del MIT, que él nació aquí pero se crió fuera todo el tiempo. No, no, maracucho de verdad, del San Vicente. Ah, San Vicente de Paul, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Entiendo también que eso me llamó mucho la atención, que eres arquitecto de profesión. ¿Cómo vas de la Así es. arquitectura a la empresa familiar? Pues yo soy arquitecto, me gradué en la Universidad Simón Bolívar hace ya muchos años y la empresa de mi familia era una empresa constructora. Así que Ok. digamos que yo toda la vida viví en una empresa familiar. Era mi destino formar parte del equipo de ingenieros y profesionales que dirigían la empresa de mi familia. Y cuando yo me incorporo, al tiempo mi hermano me invitó a acompañarlo a un máster en la Universidad de Carabobo. En esa época vivíamos en Valencia. Y entonces de Ujú. ahí salté ya a toda la parte de management y todo lo que era entender la parte de liderazgo, dirección de empresas. Y por ahí apareció el tema de empresa familiar. Entonces poco a poco fui migrando de una profesión, digamos, normal a esto de la consultoría. Sí, claro, claro, que es una profesión. Bueno, yo diría que gran parte de los que estamos en el ámbito de la consultoría provenimos de alguna vida anterior, de alguna profesión anterior que, bueno, que fue el caldo de cultivo para que nosotros llegáramos a este paradero llamado consultoría. Y más este, que es la consultoría de empresas familiares, que es un nicho que reviste sus particularidades. Así es, así es. Pero bueno, digamos que tengo la ventaja en el sentido de conocimiento, de haber pertenecido auténticamente a una empresa familiar, haberla vivido desde dentro y haber estado formando parte de toda esa dinámica. Que es sumamente enriquecedor, por supuesto. Claro, Y te claro, da la la parte perspectiva. exacto de la vivencia y el entender
el punto de vista de los protagonistas, ¿no? Desde una perspectiva muy personal. ¿La empresa familiar de la que tú provienes sigue existiendo? No, dentro de todo lo que ha sido la evolución de la industria de la construcción en Venezuela, pues no Claro. estamos acá en eso. Bueno, según las últimas cifras que llegué a leer de la Cámara Venezolana de la Construcción, algo así como el 97-98% de la construcción del país estaba parada. O sea que Sí, la verdad poco es que están... no tengo las cifras a la mano, pero sé que la construcción ha sido una de las más afectadas desde que se empezaron a restringir muchas las posibilidades de participar en obras públicas, en los materiales de construcción, el tema del dólar, o sea, todo, de verdad que fue un golpe muy fuerte para la industria en general. Entiendo. Guillermo, y entiendo que este no es tu primer libro. Hubo un libro tuyo que tenía un título muy interesante, porque era algo así como gestionar el dinero y el amor. ¿Nos puedes hablar un poquito de ese libro Sí. antes de caer en el tema central de hoy? Bueno, ese fue un libro que publiqué hace ya 20 años. De hecho, voy a sacar una reedición para celebrar los 20 años de ese libro. Buenísimo. Yo creo que para mediados de año debe estar listo. Y ahí empezaba yo a compartir con los lectores el descubrimiento de lo que era toda esta dimensión de la dinámica entre familia, empresa, entender el papel de la propiedad, la sucesión, digamos que todos los temas que empezaban a asomarse dentro del mundo del management. E hice una investigación en aquella época para la maestría que yo estaba haciendo de gerencia de construcción. La dediqué precisamente al tema de empresa familiar y esos resultados los volqué dentro de un marco conceptual que fue al final la razón del libro, ¿no? Está muy interesante porque cuando leo ahora ese libro me retrotraigo a aquella época había como mucha más candidez en cuanto a la aproximación al tema de empresa familiar, ¿no? Digamos, mucha inocencia en cuanto a entender el tema. Pero lo que no ha cambiado de ese libro con respecto a este ha sido el nivel de optimismo de entender a la empresa familiar. Me doy cuenta que, de hecho, creo que ahora soy mucho más optimista de la manera en que yo me aproximaba al tema. Así que ahí definitivamente hay una evolución en estos 20 años. Ha habido cosas interesantes que han pasado. Bueno, de hecho, una cosa que me encantaría reconocer públicamente es que una de las pocas investigaciones a las que he podido tener en mis manos ha sido una que hicieron ustedes en Exaudi en el 2015, si mal no recuerdo, donde habían varios aspectos estadísticos y de cifras muy, muy interesantes de la empresa familiar venezolana. Se hablaba de cuántas generaciones habían, de las edades de las empresas familiares nuestras, de cuántas empresas había, y que recuerdo fue en colaboración con varias universidades del país. Sí, ahí tuvimos la oportunidad de participar. Es más, te digo una cosa, esa investigación se hizo en el año 2011, 2012, y con los datos se contrastó después la misma información del mismo tipo de cuestionario en otros países, y en el 2015 hicimos una segunda edición. Pero ahí sí tuvimos que apoyarnos, obviamente, porque una infraestructura como con la que contábamos nos obligó a colaborar con lo que yo diría que era lo más granado de la investigación especializada en Venezuela, con la Universidad del Zulia, la Universidad Metropolitana, la Universidad de Carabobo, la UNITEC, y también colaboramos con otras instituciones que estaban interesados en apoyar el tema. Así que fue un trabajo muy bonito. Creo que el resultado reflejaba mucho lo que era la realidad del empresario venezolano y que hasta el momento no se había recogido. Sí. Y de verdad que cuando hicimos la publicación le pusimos muchísimo cariño al libro que hicimos, un pequeño libro que recopilaba esa información. Y lamento decir que creo que no se ha hecho nada más desde entonces en Venezuela. Ha habido ciertas iniciativas, pero tal vez el contexto país ha impedido que se cristalicen, ¿no? Pero te aseguro que, bueno, nosotros estamos precisamente tratando de aproximarnos a algunas cámaras empresariales para hacer primero que todo un censo de las empresas familiares venezolanas en varios aspectos que nos interesan medir. Y lo confieso, hay muchos aspectos que sería interesante por rigor científico
seguir los parámetros que ustedes establecieron en su investigación para poder ver cómo estábamos en ese momento y cómo saldríamos hoy en día retratados, midiendo los mismos valores. Perfecto. Los mismos valores. Encantado. Mira, si quieres después podemos ponernos de acuerdo para yo hacerte llegar el instrumento de investigación. Hay mucha información que quedó por ahí que creo que se puede retomar, ¿eh? Genial, genial. Ahora, si te pones a ver, es como yo lo vi, era una especie de mini STEP. Para los que no saben qué es el STEP, es una investigación global que llevaba a cabo el Babson College, que era la escuela, bueno, es la escuela número 1 de emprendimiento en Estados Unidos, y que ya tomó vida propia. El estudio STEP es el estudio de prácticas transgeneracionales exitosas. Y ellos estudiaron esto no recuerdo ahorita la cantidad exacta de países, pero sí puedo decir que fueron 5 continentes, si mal no recuerdo. Lo que ustedes hicieron fue un estudio venezolano y hay muy pocos estudios al respecto. Hay algunos que yo conozco en la Universidad del Zulia, algunos de la Central, algunos obviamente de IESA, que tal vez es el líder de esto en el país. Y es muy importante el retomar eso. Por eso precisamente le digo a todos ustedes la importancia del invitado del día de hoy, porque tal vez debería producirse mucha más literatura al respecto de un tema tan importante y tan omnipresente como la empresa familiar. Cada vez que ustedes, no sé, se compran un producto, desde un calcetín hasta una gaseosa, detrás de eso seguramente hay un apellido de una familia. Y es un tema que tal vez no está siendo lo suficientemente explotado e investigado. Así que por eso agradezco nuevamente tu presencia en el live. Guillermo, por favor, ahora sí, háblanos de tu último libro, Triunfa en tu empresa familiar. Bueno, pues te diré que si hay algo que le tengo que agradecer al COVID ha sido que me dio tiempo para poder escribir, cosa que antes no tenía, porque como sabrás el tema del trabajo con familias te obliga a mucha dedicación, mucho viaje, mucha concentración. Y cuando vino el blackout de la consultoría a raíz de la pandemia, pues me vi de pronto como... Cuando separaron el momento de trabajo del consultor, que es el aeropuerto. Exactamente, exactamente. Hubo un tiempo de que de pronto me di cuenta que estaba disponiendo y dije, bueno, ahora ya no tengo excusa para no escribir el libro. Y porque sabes que es una cosa que siempre anda por ahí dando vueltas en tu cabeza. Tengo que volcar toda la experiencia, todo lo que he estado acumulando, poner orden en todas esas ideas y ¡pum! Pues bueno, vino eso y a raíz de toda esta oportunidad, pues apareció la oportunidad de publicarlo y aquí lo tengo. Es una obra que me he esforzado en traducir la metodología de trabajo con las familias para que todas aquellas familias que no pueden o no quieren trabajar con un consultor puedan seguir los pasos para redactar su propio protocolo familiar. Pero para llegar hasta allá, yo les pongo 2 condiciones. La primera, que tienen que mejorar la comunicación como paso principal, y ahí explico cómo una familia puede aumentar la calidad de la comunicación. Y el segundo es que tienen que definir un propósito en base a un sueño compartido. Con lo cual hay todos unos ejercicios de visualización y de entendimiento de a dónde quieren llegar, que es lo que va a justificar el que ellos realmente se esfuercen en redactar unas normas que es el protocolo. Con ese mapa, pues les planteo ese viaje y al final incluso hay una plantilla en la que tú vas llenando todos los aspectos que un protocolo clásico suele reunir. Están las preguntas que hay que hacerse, están los procesos de razonamiento y lo he aderezado también con 3 casos de 3 tipos de familia típicas en los cuales vamos viendo cómo ellos van evolucionando desde su conflicto o planteamiento de la situación hasta encontrar una solución particular en cada uno de los casos. Y esa ha sido un poco la idea. Es como llevarlos de la mano en la práctica, no Así solamente atiborrarlo de conceptos. No, de hecho, una condición que me puse es que si había una página que alguien leyera y se aburriera, esa página había que arrancarla. Entonces lo hice muy dinámico. Creo que ha quedado las opiniones que he recibido. Ya el libro tiene 2 semanas en el mercado. Las personas que lo han leído, es un libro que se lee rápido. Tiene muchos ejercicios. Que está disponible en Amazon.
Sí, está disponible en Amazon. Pueden tipear mi nombre, Guillermo Salazar, en Amazon y aparece el libro. Ahora Aquí está te en están saludando desde Punta Cana. ¿Cómo? Aquí te están saludando desde Punta Cana, Mercadito Local RD. Ah, hola, ¿qué tal? Mercado local. Encantado. Sí, que es otra cosa que te debía advertir, porque nosotros, gracias a Dios, hemos podido tener una audiencia de pymes familiares bastante variada. Y hemos tenido participación desde Uruguay, desde Panamá, desde República Dominicana, desde México, desde Colombia, desde Ecuador. Entonces, muy posiblemente, de las personas que ven de esa variedad de países. Ah, bueno, fantástico. Pues bueno, bienvenidos todos. Nada, comentarte lo último que está disponible en Amazon y está en los dos formatos, en impreso y en En electrónico, paperback y en... en ebook y que, en que, papel. que, creo que se acabó la parte de papel. No, se consigue todo. Pues yo me metí en Amazon. Ok, voy a chequear nuevamente. Está en las dos versiones, para la gente que le gusta el papel y la gente que le gusta electrónico. Electrónico. Te quería preguntar, sobre el aspecto del protocolo, hay algo que a mí siempre me ha causado ruido, y lo acepto, y me encantaría tener este debate contigo. Ujú. Yo creo que la gran mayoría de la literatura sobre empresas familiares ha sido edificada, ha sido construida primero en países del primer mundo, que obviamente por razones culturales y económicas distan mucho de la realidad que podemos encontrar, no sé, en Cochabamba o en San Pedro Sula. Entonces, por un lado hay una diferencia cultural, y por otro lado a mí me causa un poco de ruido el ver que muchísimas de las instituciones que uno encuentra con frecuencia en el mundo de las empresas familiares o en el mundo de la literatura de las empresas familiares pareciera que estuviera como dedicado a la gran empresa, cuando el 90% del tejido empresarial global son pymes. Entonces, cuando a una pyme yo vengo y le digo, no, es que hay un consejo de familia, un comité de esto, un comité de tal, y son dos hermanos, hay cosas que no son totalmente aplicables, pareciera que tuviera que traducirse, y por eso es que yo celebro mucho que haya autores que tengan, hablen español, y más de origen maracucho, autores que conozcan nuestras empresas, además de empresas de otros lugares de América Latina, que entiendo tienes experiencia también en Costa Rica, tienes experiencia creo que en México también, y en mismo Estados Unidos, donde entiendo que resides actualmente. Sí, así es. Entonces, te quería decir, el protocolo, efectivamente, el primer paso, como bien dijiste, es comunicación eficiente entre los familiares. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿y qué pasa cuando el protocolo no es respetado por los familiares? ¿Se puede obligar a su cumplimiento? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Mira, al final resulta que el verdadero secreto del funcionamiento de una empresa familiar no está en el protocolo, está en el consejo. Y dependiendo de la complejidad de la familia, tú vas a tener un consejo familiar o un consejo familiar y un consejo de administración de la empresa, o una junta directiva, como se le conoce en otros países, ¿no? Lo que he intentado hacer es encontrar una fórmula práctica aplicable a la realidad de la baja complejidad de una pyme, porque tal como tú dices, efectivamente la literatura que ha estado a disposición de las personas que se dedican a atender empresas familiares está muy vinculada a niveles de complejidad en los cuales sí tienen una necesidad de una estructura que les ayude a soportar y a mitigar el riesgo de desequilibrio, ¿no? Hay una fórmula con la que siempre trabajamos, es que si tú no tienes complejidad, no aumentes la complejidad metiendo un protocolo o un consejo. Si tú tienes una complejidad baja, pues tienes que poner elementos más sencillos, ¿no? Y de eso se trata el libro. En el libro yo estoy asumiendo que el lector pertenece a una empresa familiar cuya complejidad no amerita el tener que poner una junta directiva o un consejo de administración de niveles profesionales altos, sino que creo la figura del consejo y simplemente se llama consejo. Y en ese consejo se atienden tanto temas de empresa como de familia en base a una agenda que se propone de temas que son los que se tienen que tratar.
Y Exacto. el protocolo se termina convirtiendo en un documento que nos ayuda a recordar a qué pactos llegamos, pero no nos amarra. Lo tenemos como un producto del proceso que se plantea para poder generar la validez de ese consejo. Entonces, todo lo que no se cumpla o lo que no se pueda prever en un protocolo se tiene que tratar en el consejo. El verdadero secreto está en el consejo, no en el protocolo. Pero necesitas el protocolo para acordarte de qué fue en lo que quedaste. ¿Okay? Claro, lo escrito queda. Lo escrito que te queda y lo que no escribiste, porque no podemos protocolizar el futuro, porque es imposible meter todas las variables que van a estar participando en todo Se esto. puede construir un futurible, pero no se puede predecir el futuro, claro. Exactamente, entonces para eso está el consejo, porque todo aquello que no está previsto, pues tráetelo para acá, aquí lo hablamos, aquí nos entendemos, porque como ya tenemos una buena comunicación, porque eso ya lo vimos en el primer capítulo, y ya entendemos por qué estamos juntos, porque eso lo vimos en el segundo capítulo, que desarrollamos el propósito, pues entonces ahora sí tenemos unas herramientas como para decir, mira, vale la pena ponernos de acuerdo en un mínimo de normas, pero esas normas están regidas en el corazón del consejo. Entonces así es que vamos a funcionar, con esa característica. Es mucho más sencillo. Está muy interesante porque tú eres una persona que tiene muchos años, no te estoy diciendo viejito, pero tiene muchos años en el ámbito de la consultoría y que, bueno, nosotros en nuestra práctica profesional hemos llegado a la misma conclusión. Nosotros definitivamente vemos que la aplastante mayoría de los textos que están disponibles para los consultores de empresas familiares para poder abordar las distintas situaciones que se dan en una familia empresaria están dedicados casi en su entera mayoría a grandes empresas que tienen esa complejidad que bien describir. Sí. Hay empresas que esencialmente lo que están es empezando a construir estrategias, empezando a hacer un organigrama, empezando a organizar una operación que les ha ido bien económicamente y quieren ir escalando paulatinamente a otros niveles. Pero hay otras empresas que sí efectivamente tienen complejidad. En nuestra experiencia, el 100% de las pymes, sinceramente, no vemos la necesidad de protocolo. Pero en las empresas grandes, complejas, de alto patrimonio neto, donde hay hasta estructuras que se arman en el extranjero para, bueno, protección patrimonial y sucesoral, ya por supuesto tiene que haber reglas de ese tipo. Necesariamente tiene que haber. Es muy recomendable, es muy recomendable. A ver, hay empresas que no lo tienen y funcionan y todo el mundo contento, ¿eh? Pero alivia mucho el evitar malos entendidos a nivel de familia. Eso es una herramienta que cuando la descubres puedes ver que tiene muchísimas ventajas. Pero igual, hay empresas que no la tienen, ¿eh? Y no pasa nada. Exacto. Hay empresas que no tienen el mecanismo y siguen funcionando perfectamente. Ahora, lo que digo es que la consultoría de empresas familiares durante mucho tiempo, al menos en mi apreciación, ha sido como protocolocéntrica, sí. cuando debería ser familiocéntrica. Sí, hay algo de eso, hay algo de eso. El concentrarnos mucho en el objeto producto y no tanto en el objeto proceso, que yo creo que ahí está donde está la diferencia. Sí, sí, porque es distinto ver el protocolo como un destino en sí mismo, a verlo simplemente como un vehículo que nos va a llevar al destino que todos hemos diseñado o queremos llegar. Y eso me lleva a lo que ahorita dijiste de ese propósito, de ese why que ahorita está muy de moda con Simon Sinek. Así es. Si nos pudieras hablar un poco de eso, que obviamente está imbuido en la tradicional visión estratégica de las empresas, ¿no? Bueno, fíjate, es que al final, al menos desde la óptica y la metodología con la que yo vengo trabajando, a mí lo que me ha podido funcionar para ayudar a las familias es narrar historias y narrar la historia de ellos. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de recontar con una familia desde su origen hasta la actualidad y entender cuáles han sido los hitos, los momentos, los personajes y los escenarios donde se han producido, exacto, donde se han producido los grandes momentos en los que han tenido que detenerse a tomar decisiones y empiezas a obtener de ahí los valores que rigen esos métodos de toma de decisiones, tú encuentras una cultura de familia que si el deseo es darle continuidad, y cuando hablas de empresa familiar siempre estás hablando de continuidad, siempre estás hablando de futuro, próxima generación. Y si la idea es darle continuidad a esa historia,
entonces tú necesitas saber a dónde la quieres llevar. Y para definir ese dónde la quieres llevar, ya que estamos hablando de un colectivo, porque para empresa familiar necesitas al menos 2 personas para que se constituya familia, esas personas tienen que ponerse de acuerdo a dónde quieren llegar. Y para ponerse de acuerdo a dónde quieren llegar, tienen que saber por qué quieren llegar ahí. Entonces ahí es donde aparece el propósito. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros le vamos a dar continuidad a esta historia? ¿Por qué queremos que esta historia siga adelante? Y es básicamente eso. Cómo yo justifico todo el esfuerzo que estoy haciendo para que esta historia continúe. Y a partir de ahí se crea el propósito. No se puede hablar de continuidad sin hablar del sucesor o sucesora. En tu experiencia, que ha recorrido algunos países de América Latina, y eso es muy interesante, ¿cuál crees tú que es lo más frecuente con lo que te topas de cara a la preparación del sucesor? ¿Estamos preparando a los sucesores o simplemente estamos dejando eso a la buena de Dios? Bueno, estadísticamente, las personas que le ponen la intención de preparar sucesores es menor a la que simplemente piensan o tienen esperanza de que esto se vaya resolviendo en el camino, tal como se ha venido haciendo siempre en la empresa, porque por lo general las empresas familiares parten de una iniciativa de un emprendedor o una emprendedora que sin experiencia previa va encontrando fórmulas para que el negocio tire adelante y finalmente crea empresa. Y esa ha sido la política de trabajo. O sea, ¿por qué va a venir alguien a plantearme que tengo que planificar una sucesión cuando yo sin planificar mucho he podido hacer lo que tengo? Y claro, ese es un punto de vista válido. Ahí hay algo que es difícil que lo argumente, ¿no? Pero aquellos que de alguna manera han podido encontrar beneficios en el tener conversaciones para poder incorporar a la siguiente generación en ese diseño de futuro, pues encuentran realmente utilidad en hacer este tipo de cosas porque empiezas a bajar los niveles de riesgo y puedes predecir parte de lo que depende de tus variables, diseñar ese futuro. Pero sí te digo, para poder hacer esto, lo que yo he visto en todos estos sitios donde he tenido la oportunidad de trabajar es que las personas responsables de esa decisión necesitan 3 cualidades básicas. Primero, tienen que ser inteligentes, y afortunadamente todos los empresarios son inteligentes. Segundo, tienen que ser generosos, porque esto se trata también de ceder parte de tu poder, de tu influencia y de tu patrimonio. Y finalmente tienen que ser valientes para poder dar ese paso, porque esto realmente requiere una preparación, un emprendimiento. Así es. Y tengo que confesar que no siempre encuentran las 3 cualidades en un emprendimiento familiar. Te iba a decir, ahorita estaba preguntando si podían hacer preguntas. Y claro que se pueden hacer preguntas. Adelante. Así que siéntanse en la total libertad de, vamos a tratar de exprimir al invitado de Odell Life. Adelante. Está interesante. Inteligente, generoso y valiente. Y valiente. Bueno, Diego Cisneros decía que se necesitaban cerebro, corazón y coraje, dirían algunos, aunque no era la palabra que usaba. No lo conocía, pero mira, por ahí va la cosa. Parece que llegamos a las mismas conclusiones. Sí. Es que eso es como Leibniz y Newton, que llegaron a la misma conclusión por distintos lados, distintas metodologías. Ahora, te digo una cosa. Definitivamente, a menos, claro, hablamos de nuestra experiencia profesional, nosotros vemos tal vez que hay un paradigma que rige casi que el inconsciente del empresario familiar latinoamericano. Todos piensan que hijo de gato caza ratón, y no necesariamente es así. De hecho, cuando nosotros hablamos de preparar al sucesor, hablamos de preparar al sucesor de forma dicotómica. Para los sucesores que quisieran estar en la operación de la empresa, o en el mejor de los casos, asumir las riendas de la empresa, pero también preparar al sucesor que no va a estar en la empresa, en su operación, y que va a ser simplemente un accionista pasivo. Y este último concepto le cuesta mucho aceptarlo al clan, a la tribu familiar, porque lo ven casi que como una tradición. El que yo quiera ser, no sé, consultor de empresas familiares y no ingeniero.
Sí, ¿Entiendes? puede ser. Es que dentro de la evolución de una empresa familiar, uno de los conceptos más difíciles de asumir está el poder separar la gestión de la propiedad, que son dos cosas diferentes. Pero en las pymes, sobre todo, en los que el día a día nos va llevando siempre a una dinámica en la que está todo tan mezclado y tan compacto, el dar ese paso de separar el hecho de que por ser dueño no necesariamente tengo que manejar la empresa y pueden haber fórmulas en que yo no tenga que estar participando en una gestión de empresa, pero sí estar vinculado como dueño, pero como dueño responsable de lo que tengo, ¿no? Porque esto es algo que me pertenece y que quiero conservar, en principio. Esa separación es uno de los retos más interesantes que tenemos en las pymes. Cómo poder entender esa complejidad separando esos dos temas. Te hacen esta pregunta: ¿cómo ser generoso, uno de los valores que decías, sin pasar a ser muy flexible? O tal vez dar de más. ¿Cómo ser generoso sin dar de más? Ujú. Sin ser demasiado flexible. Ajá, bueno, pues ¿Dónde está el punto medio? ¿Cómo encontrar ese equilibrio? yo entiendo que esto se refiere a básicamente el hecho de soltar riendas para la siguiente generación. Si vamos a hablar de traspaso generacional y que tienes que ir cediendo cuotas de poder o delegar funciones o entregar parte de tu propiedad, esto por lo general funciona mejor cuando tienes un plan, cuando te abres y conversas con la siguiente generación de cuáles son sus deseos, dónde está ese mínimo común múltiplo que podemos compartir de la mirada de futuro. Y entonces cuando tú tienes esa capacidad de visualizar ese futuro, ahí es cuando empiezas a ceder y empiezas a entregar, porque de otra manera no vas a poder llegar. La siguiente generación está más cerca del futuro que la actual generación. Entonces, claro, por eso está muy vinculado la generosidad, la valentía y la inteligencia, porque ser generoso sí, pero es que si eres solamente generoso y no eres inteligente y valiente, tampoco te va a funcionar. Necesitas la inteligencia para poder diseñar un plan y la valentía para atreverte a hacerlo. Así que todo eso va unido. Una sola cualidad no es suficiente. Sí, el triángulo no es triángulo si le quitan un lado. Buenísimo, buenísimo. Así es. Aquí está una pregunta de la profesora Brígida Ferrer, que no sé si la conoce, es una institución aquí en el Zulia, que espero tenerla en este live. Ella pregunta: ¿qué predomina en la empresa familiar latinoamericana? ¿La familia o la empresa? A la hora de tomar decisiones. ¿Hacia dónde se va la balanza en tu experiencia? Eh, no tiene por qué ser latinoamericana. O sea, aquí hay que hacer una distinción. Toda empresa familiar tiene siempre la posibilidad de inclinarse tanto para el lado de la empresa como para el lado de la familia. Y de todos los estudios que al menos a los que yo he tenido acceso, porque ese es un tema importante, el ver cuál es la diferencia entre una cultura y otra, no podemos hacer distinciones. Es una cualidad inherente del sistema. Por lo tanto, no es latinoamericano como tal. Ahora, cuando ponemos la lupa en el lado de la familia, que ahí es donde están los elementos culturales interesantes, porque del lado de la empresa también están, pero el lado de la familia, ahí sí podemos ver que hay una variable que está muy vinculada a los fundadores de la empresa. Y dependiendo de qué es lo que ellos estiman más importante, le van a dar un peso a la familia más ponderado o menos ponderado. ¿A qué me refiero? A que si tú crees que lo importante al final va a ser preservar la relación familiar en vez de tener que dedicarte por completo a la familia, eso ya es un tema que depende de cada uno. Eso no, hay factores culturales que no van. Pero si hay un problema de familia que realmente pone en peligro la estabilidad de todo el sistema, digamos que culturalmente tendemos más a cuidar la familia que no a la empresa. Si lo queremos comparar, pero te digo, esas son sutilezas a veces que no obedecen a Tiene que muchas... ver con la geografía, más Sí, con no, el sistema familiar. sí, es complicado realmente establecer una barrera cultural y decir, mira, aquí está, esta cultura tiene una preferencia por,
es que las situaciones son muy diferentes. Bueno, muy diferentes. de hecho, a propósito de este tema, una de las invitadas que tuvimos en el live fue Patricia Monteferrante, que obviamente la debes conocer, que es tal vez la cara más visible de la empresa familiar en Eliezer. Y ella nos estaba diciendo de cómo había rasgos que eran prácticamente idénticos de una empresa familiar en México a una empresa familiar en Italia. ¿Ves? Nosotros de verdad pareciera que es como dicen, es más, no es una situación de dónde se ubica la familia, sino que en donde haya familia va a responder a ciertos patrones idénticos. Es casi como un universal cultural, universal antropológico. Sí, es muy sí, es que es antropológico y al final donde realmente están los rasgos diferenciadores está en la parte de la familia, como te decía. Nosotros compartimos mucho, los hispanos compartimos muchos rasgos en cuanto a función de la figura parental dentro de la familia al momento del cuidado, al momento de la enfermedad, al momento de la nutrición, el rol paternalista y maternalista, eso lo compartimos mucho todos los países hispanos y Medio Oriente. Digamos que hay una cultura ahí que nos distingue. Pero hay otras cosas que tú vas encontrando en el camino y vas viendo, por ejemplo, que la familia india, de la India, tiene una capacidad de aglutinamiento impresionante. Viven prácticamente unos todos arriba del otro. Eso no lo ves tú en Latinoamérica, no lo ves en otros países. Ves otras cosas, por ejemplo, que en la cultura china, todas las decisiones que se toman en cuanto a la propiedad siempre van a favorecer a la familia, no tanto a la empresa. Y si hay que decidir si un hijo o un sobrino va a entrar en la empresa, mételo porque la familia es lo más importante en ese sentido. Pero son cosas, como te digo, antropológicas, no tienen tanto que ver con una tradición de empresa familiar. Claro. Otra pregunta que nos plantean es, ¿cuáles son las razones más frecuentes por las que puede fracasar una empresa familiar? Mira, depende de la etapa en la que se encuentra. Si estamos en una etapa primigenia durante los primeros 4, 5, 7 años, lo más probable es que sea un tema de empresa, un tema de mercado, un tema de producto, un tema de madurez del negocio, básicamente. Cuando tú tienes un negocio consolidado, donde estén realmente los retos, van a estar vinculados sobre todo a la transición generacional. Entonces, si tú pierdes la capacidad de mantener el poder dentro de la empresa, y eso ocurre mucho durante la etapa de sucesión, en la cual ya comprometes lo que es el liderazgo, comprometes la administración o el control, ahí vas a tener el escenario perfecto para no darle continuidad a ese cambio generacional. Entonces, todas esas situaciones generalmente están vinculados a temas más de familia que de empresa. Ahí ya pasamos la barrera. Una vez que el negocio está consolidado, las probabilidades de fracaso. Hay un término que usa el profesor Iván Landsberg, que para los que no conozcan es una institución casi bien global del tema de empresas familiares y es venezolano. El Landsberg habla de nepotismo con excelencia. Ese término se las trae porque muchas veces la empresa a veces privilegia a la familia en desmedro o en detrimento de la misma empresa. Pero de alguna manera, si esa persona que recibió ese beneficio simplemente por compartir genes no se pone a la altura del cargo, su desempeño al final del día va en contra de la empresa, en contra del mismo y de la familia. ¿Cómo piensas que la meritocracia se puede administrar en una empresa familiar? La meritocracia es lo ideal, pero hay situaciones en la que he visto que eso a veces tampoco es suficiente. ¿Y por qué te lo digo? Porque sobre todo cuando tú tienes generaciones nuevas que están pensando en incorporarse y por alguna razón, a veces incluso porque hay una regla que dice que tú no puedes entrar porque no tienes un máster, por decirte algo, no tienes el mérito, la meritocracia no te permite entrar, pero tienes un talento que si tú lo pudieras dejar dentro de la empresa familiar, lo pudieses desarrollar y te pudiese aportar bastante a la empresa familiar, porque entre otras cosas tienes el compromiso de la familia, ahí sí yo te digo que hay que revisar eso de la meritocracia. Y más bien pensar en que si tuviésemos un foro de diálogo en el cual esos posibles candidatos a incorporarse expusieran sus motivos, se conectaran con el propósito,
y entendiéramos realmente qué es lo que quieren hacer, hay valores que van a aportar mucho más al proyecto de empresa familiar que no simplemente tener un título universitario. Es una cuestión a evaluar. Bueno, fíjate que eso es muy cierto. De hecho, a veces las empresas familiares confunden la meritocracia con la titulocracia. Y no necesariamente el título es el que te va a dar las habilidades, las destrezas, la experiencia, la pericia o hasta el know-how, savoir-faire. Al final del día, lo que le interesa a la empresa familiar es que esa persona esté a la altura del cargo y pueda agregar valor de forma continua. No importa tanto el título, no importa tanto una serie de asuntos, sino el mérito. Por eso es que interesante entonces es cómo la empresa familiar define el mérito, que es meritorio para nosotros, de acuerdo a nuestra intención de negocio, nuestra misión, nuestra visión, nuestro porqué, nuestro propósito. Claro, pero ojo, que tampoco estoy diciendo que cualquiera puede entrar y hacer carrera sin esforzarse. Todo esto tiene que estar dentro de un plan, tiene que estar dentro de un programa de carrera o siempre hay que estar exigiendo calidad. ¿Okay? Entonces, si tú estás aquí, pero venga, yo me comprometo a que voy a estudiar lo que sea para mejorar mi nivel profesional, hazlo porque lo necesitamos. Necesitamos que tú realmente vengas a aportar lo que estamos buscando aquí. Aquí dice un comentario, Freddy Moncada, hay que aprender a manejar la rigidez y la flexibilidad en una empresa familiar. El manejo de las emociones es clave. Eso es un temazo en las empresas familiares. Daniel Goleman tendría bibliotecas enteras escritas solo sobre empresas familiares. Así es. Bueno, ahí precisamente en el libro hago mención de cómo podemos canalizar toda la parte emocional gracias a manejar mejor la comunicación. Y por eso es tan importante comenzar por ahí, empezar con una metodología de entender cuáles son las preferencias de comunicación de los que me rodean y la propia, para crear un mecanismo realmente eficiente en cuanto al manejo emocional. Claro, siendo la comunicación uno de los pilares fundamentales de la metodología del libro, obviamente el manejo emocional es obligatorio. Así es. Quería preguntar, para ir cerrando, ¿saben qué? Y el que no lo conozca, hay una técnica llamada Job to be Done, que es el trabajo por hacer, que uno debe tratar de descubrir cuál es ese trabajo, ese lugar exacto y perfecto donde uno puede agregar valor al mercado, ¿no? ¿Cuál piensas tú, o cuál ha sido en tu experiencia el job to be done, el trabajo por hacerse, en el caso de las familias empresarias? Porque el tema se conoce popularmente como empresas familiares, pero los que estamos dentro entendemos que no es tan así, que es familias empresarias, ¿no? ¿Cuál piensas tú que es el principal job to be done dentro del ámbito de la consultoría para empresas familiares? Mira, yo creo que hay que tener la capacidad de entender el nivel de complejidad que tenga una familia empresaria. Porque la plantilla funciona. Está bien tener una metodología, está bien tener una base conceptual, pero en la medida que tú desarrollas una capacidad de escucha de lo que realmente quiere y necesita una familia, vas a entender cómo aplicar mejor un método u otro, una herramienta u otra, una idea u otra. Y creo que hace falta un cierto recorrido, porque las familias son complejas, no son complicadas. Son complejas porque tienen muchas variables y hay mucha interacción entre las variables. Por lo tanto, una persona que quiera ofrecerse para ayudar a una familia necesita una capacidad de visión con suficiente recorrido profesional como para encontrar exactamente cuál es la llave que tienen que apretar para que las cosas se hagan, ¿no? Entonces, sí exige mucho estudio, mucho conocimiento, pero sobre todo exige mucha empatía, mucha capacidad de escucha, mucha conexión con el cliente, porque en base a eso vas a poder tender una mejor ruta, un mejor camino para que ellos puedan recorrer. Claro. Y al final del día, la labor del consultor de empresas familiares se parece mucho a la del sastre, porque deben ser soluciones totalmente a la medida de la realidad de cada una de las empresas.
en su tiempo, en su espacio, en su mercado, en su propósito. Guillermo, si quisieras dar un mensaje importante para las pymes familiares de América Latina, que tantas características compartimos desde México a Argentina. Si tuvieras que decirles, pongan el foco sobre todo en estos aspectos, ¿cuáles serían? Mira, yo les daría a este punto 3 reglas de oro. El primero tiene que ser, acuérdense siempre de santificar las fiestas, como decían los curas de mi pueblo. ¿Qué significa eso? Que los rituales de la familia tienen que quedar en la familia. Cuando tengamos una boda, un bautizo o una primera comunión, trata de no hablar de negocio o de empresa en ese momento, porque ese momento es para la familia. Hay que saber separar. Eso es un reto, un señor reto. Sí, porque en la medida en que tú empiezas a separar los rituales y los ámbitos de cada círculo de familia y de empresa, vas a poder tener un mejor desarrollo de cada uno. Eso como primero. Segundo, hay que, cada vez que se tenga la posibilidad, hacer viajes en familia. Viajes, desplazarse, salir a viajar. Eso es bueno, desconectar del tema de empresa, resetear un poco la mente. Eso limpia mucho la relación y nos ayuda a tener una visión más fresca de lo que está ocurriendo. Y lo tercero, y creo que más importante, es que hay que ser profesional. Y profesional no significa tener un título universitario, significa ser ordenado, ser puntual y ser responsable. Eso significa que cuando nos vayamos a reunir a trabajar como profesionales empresarios, debemos tener una agenda, debemos haber hecho los deberes de prepararnos para esa reunión, hay que asignar responsables y hacerle seguimiento a esos compromisos que se hacen. Y eso no tiene nada que ver con tener título universitario. Eso es ser responsable y profesional con lo que te estás dedicando. Así que por ahí irían mis consejos para estas pymes que nos están escuchando. Excelente, excelente. No me queda sino darte las gracias, Guillermo, por tu participación en el live, darle las gracias a absolutamente todos los que han estado escuchando esta conversación, muy enriquecedora por demás, y espero, como siempre digo, que no sea la última vez que participas en el live. No, encantado. Ya saben, el libro se llama Triunfa en tu empresa familiar y está disponible en Amazon. Este de acá. Lo tiene. Ahí lo tiene. También quisiera aprovechar para recordarles a todas aquellas personas que están interesadas en participar en el bootcamp que vamos a hacer de aceleración de crecimiento de empresas familiares dentro de los próximos días, que aún están las inscripciones abiertas y está siempre como escribirnos por directo. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, un abrazo, Guillermo, espero que pronto nos volvamos a ver. Muy bien, igualmente muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Hasta luego.